Bendiciones para los míos y para las mías. Hoy vamos a hablar de un nuevo temita, los inicios del liberalismo y las Cortes y la Constitución de 1812, donde el objetivo de este vídeo va a ser explicar básicamente el nacimiento del liberalismo español y cómo surgió la primera constitución de nuestra historia, la PEPA, la Constitución de 1812. Suave. Vale, pues como vimos en el vídeo anterior, España estaba luchando contra Napoleón en la Guerra de la Independencia, pero mientras que los españoles luchaban contra los franceses, surgió algo nuevo, ¿vale? Dentro de ese caos, algo totalmente nuevo, ¿vale? Que es el liberalismo, ¿vale? Hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender cómo se pasa del absolutismo de los Borbones al liberalismo, ¿vale? Y al nacimiento de la primera Constitución española, la de 1812, que la conocemos como la PEPA. Lo repito mucho porque Constitución Española de 1812 y la PEPA, eso es muy importante saberlo, ¿vale? Supergolf, vale. Tenemos que saber bien este concepto, el de las dos Españas durante la guerra. Tenemos dos divisiones, ¿vale? Durante la guerra de la independencia, España se divide en dos zonas. Tenemos, importante aquí, régimen, la gente que pensaba en el régimen josefino, ¿vale? Josefino, que eran principalmente los afrancesados, se llaman los afrancesados, tenemos estos de aquí, y por otro lado tenemos el régimen constitucional, ¿vale? Que esta gente eran los liberales gaditanos. Liberales gaditanos. Si veis que escribo un poquito raro es porque quiero que estéis viendo el texto todo el momento, ¿vale? Estoy escribiendo como así. Vale, pues como vosotros decidiréis, el régimen josefino viene de José. ¿Qué será? Ahora lo vamos a explicar. Estos son los afrancesados, son los que defienden, los que apoyan al rey impuesto por Napoleón, José Bonaparte I, ¿vale? José I Bonaparte, que se llamaban los afrancesados y eran intelectuales, nobles y funcionarios que pensaban que José Bonaparte podría traer esas ideas ilustradas a España y que sería lo mejor para España. Y por otro lado, tenemos el régimen constitucional, que son los liberales gaditanos, que eran la mayoría del pueblo que seguían pensando que Fernando VII era el verdadero rey, y se organizaron todos ellos para resistir y gobernar el país mediante una cosa llamada juntas de defensa, ¿vale? Juntas de defensa. Gorfísimo. Vale, las juntas locales surgieron en toda España, ¿vale? Y fue para organizar la guerra. Después se unieron ya a la Junta Central Suprema, que actuó como el gobierno nacional, y esta junta creó una regencia, que básicamente una regencia es cuando en un gobierno el rey pues no está operativo, el rey no está activo. Entonces, ¿qué provocó eso? Que se convocan unas cortes para redactar una constitución y formar el nuevo Estado, ¿vale? Entonces, ya sabemos que la Junta Central provoca la regencia, ¿vale? No tenemos al rey operativo, Fernando VII no está aquí. Y gracias a esa regencia así vamos a ponerlo, Gente Central, regencia, y gracias a eso se hacen las Cortes de Cádiz, ¿vale? Muy golfo. Cortes de Cádiz en el año 1812. Ah, no, perdón, 1810, no 12. ¿Qué está? Suave. Suave. Hablemos ahora sobre las Cortes de Cádiz, ¿vale? Del año 1810-1813. Esas fechas son claves. Vale, pues como ya sabéis, las Cortes se reunieron en Cádiz, ¿vale? Que es la única gran ciudad que resistió a los franceses. Cádiz era una ciudad comercial, cosmopolita, muy abierta, con muchas influencias ilustradas. Y eso, claro, eso marcó ese gran tono liberal ahí en las Cortes. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué tenemos que saber? Que Cádiz es una ciudad liberal, obviamente,
y que también es abierta. Esto es clave. ¿Y esto qué es lo que hace? ¿Qué hace que Cádiz, o sea, Cádiz es una ciudad liberal y abierta? ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues que es la base del liberalismo español. Liberalismo español en mayúscula, ahí está. Hola ahí. Vale. El proceso fue muy complicado, muchos diputados no podían llegar a las Cortes por la guerra y fueron sustituidos por otros refugiados en Cádiz. Al final hubo unos 300 diputados, que en su mayoría eran funcionarios, abogados, eclesiásticos, ilustrados, y el pueblo en verdad no tuvo casi representación. Entonces, pues, es lo que hay. ¿Vale? Hablemos del primer decreto de las Cortes. Desde la primera sesión, el tono cambió, ¿vale? El sacerdote liberal Diego Muñoz Torrero propuso un decreto muy clave, que os lo tenéis que saber. ¿Qué dijo? La soberanía reside en la nación. La soberanía reside en la nación. Y esto, por favor, lo pido a fuego, mi gente. Eso a fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder ya no reside en el rey, ¿vale? Sino en el pueblo. El poder viene del pueblo, ¿vale? Y ese fue el nacimiento del liberalismo político en España. Usted se me cae. Entonces las Cortes pues se declararon legítimamente constituidas, ¿vale? Reconocieron a Fernando VII de vuelta como rey legítimo, pero afirmaron que el poder lo tenía la nación. Y el rey no tiene el poder absoluto, ¿vale? Y, claro, entonces la misión final, ¿cuál es? Redactar Constitución, esa es la misión principal, y la otra es desmontar el antiguo régimen. Estas son las cosas clave. Vale, ahora vamos a dar sobre los 3 grupos políticos, y aquí sí que sí, hoja y papel, y aquí tenéis que apuntar, ¿vale? Vamos a juntar la tendencia y vamos a poner aquí una división y aquí las ideas principales. Aquí las ideas principales. Hubo 3 grupos, ¿vale? Primer grupo, los conservadores. ¿Qué decían los conservadores? Básicamente, defienden el antiguo régimen, conservan la idea antigua. Estos conservan, bueno, intentan conservar o defienden, es mejor dicho la palabra, sí. Bueno, mejor defienden el antiguo régimen, ¿vale? Luego tenemos por aquí a los reformistas. ¿Qué es lo que quieren los reformistas? Reformas nuevas dentro de la tradición. O sea, esto sería, tú sabes, como... Yo en verdad me mola el plan del Fernando, pero vamos a cambiar de cositas, ¿vale? Así que aquí lo vamos a poner. Reformas suaves. Suaves. Eso es importante. No es porque sea importante el tema, sino porque es la palabra suave. La palabra suave es la palabra de chegar. Reformas suaves dentro de la tradición. Aquí está, vosotros me entendéis. Y por último, aquí están los liberales. ¿Qué es lo que dicen los liberales? Cambios profundos. Ya no son cambios suaves, ahora son cambios duros. O sea, si lo de antes eran cambios suaves, ahora ya son cambios suaves. Aquí, tú sabes, cambios fuertes. ¿Vale? Básicamente, ¿qué es lo que quieren? Soberanía nacional, que el pueblo sea el que manda, no el rey. También quieren derechos, más derechos. También quieren igualdad.
tú sabes, cambio fuerte, no tontería. Y ahora sí que sí, ya vamos a hablar de lo importante, ¿vale? De la Constitución de 1812, ¿vale? ¿Qué sabemos de esto? Se aprueba el 19 de mayo de 1812, ¿vale? Justamente es el día de San José, que por eso se le llama la Pepa, y fue la primera constitución de la historia de España, o sea que es muy importante. Es una de las más avanzadas de Europa y por supuesto es el símbolo del liberalismo. Entonces, de aquí, importante, que la Constitución de 1812 es la primera Constitución española. Constitución española. Suave. Y las características generales son 4. Vamos a saltar los 4 porque no me quiero aquí enrollar mucho. La Constitución era muy extensa, ¿vale? Muy extensa. Esto tenéis que saberlo aquí. Muy extensa. ¿Cuánto de extensa? Eran 10 títulos con 384 artículos, ¿vale? Una locura. Luego, era muy rígida. Esto hay que decirlo. Muy rígida, ¿en qué sentido? Que solo se puede cambiar cada 8 años. No cambiar, sino reformar, sería la palabra. También tiene, es la inspiración liberal, por supuesto, donde hablan sobre que quieren soberanía nacional, derechos, igualdades, división de poderes, todo eso. Y también es verdad que aunque la inspiración liberal, queda un poquillo de cosas tradicionales. ¿Como el qué? La religión católica sigue siendo la religión oficial del Estado, ¿vale? Hablemos de los principios fundamentales de la Constitución de 1812. La más importante, la primera, soberanía nacional. Aquí la vamos a poner. Soberanía nacional, que ya como hemos dicho antes, el poder reside en la nación, no en el rey, ¿vale? Luego, tenemos la división de poderes, que esto es muy importante en un sistema liberal. Básicamente la división de poderes se divide en 3 poderes, ¿vale? Voy a ponerlo en siglas. Tenemos el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿vale? El legislativo, ¿quiénes son el legislativo? Son las personas que escriben las leyes, que eran las cortes con el rey. El ejecutivo, ¿quién era? Era el rey, que estaba limitado, ya lo sabéis, y el judicial era un tribunal independiente, ¿vale? Así, porque claro, si el rey te pone al que tú quieras o sea, en la parte judicial, claro, el rey puede meter a la cárcel a quien él quiera, pero eso no debería ser así, eso no es un sistema liberal. Luego tenemos derechos individuales, y me diré vosotros, ¿qué derechos individuales? Espérate, suave. Tenemos la igualdad ante la ley, tenemos también la propiedad, la libertad civil, la libertad de prensa, la inviolabilidad de domicilio, el derecho de población, todo ese tipo de cosas. El derecho de petición, perdón, es eso. Luego que tenemos, hecho, acordaros por favor, vamos a ponerlo por aquí, tenemos el sufragio universal, masculino, no vaya a flipar, aquí las mujeres todavía no votaban, y era indirecto. ¿Qué significa ese indirecto? Ahora lo explico. Aquí está, sufragio universal masculino indirecto. ¿Qué significa esto? Que votaban los hombres mayores de 25 años, pero siempre por electores intermedios, ¿vale? Siempre a través de ellos. Luego, la religión oficial era el cristianismo, bueno, mejor dicho, porque el cristianismo abarca muchas vertientes. Era la católica, ¿vale? Era la única religión permitida. Luego, la educación, importante, es pública, ¿vale? Y obligatoria. Vamos a poner OP. Luego, el ejército nacional.
que el Ejército Nacional pues ya se crea la primera relación entre ciudadano, la figura de ciudadano militar, ciudadano soldado, que va a defender a la patria. Y luego tenemos una administración moderna. ¿Qué es lo que decimos por aquí? Pues básicamente que haya división de provincias, que haya ayuntamientos, impuestos centralizados, tú sabes, cosas más suaves. Además, las Cortes aprobaron leyes que transformaron el país. Ahora vais a entender lo siguiente. Debido al fin del antiguo régimen, ¿qué es lo que ocurre? Que hay libertades, ¿vale? Y también abolición de privilegios. Vale, ¿por qué vamos a poner esto? Básicamente porque se habían suprimido los señoríos jurisdiccionados y los mayorazgos, ¿vale? Eso fuera. Se eliminan los gremios y las pruebas de limpieza de sangre. Luego se abolió la tortura también, la tortura judicial. Luego se inició una desamortización, ¿vale? Eran la venta de bienes eclesiásticos y de afrancesados, ¿vale? Y una cosa muy importante, se inicia la abolición de la Inquisición, ¿vale? La famosa Inquisición que todo el mundo ya conocéis, que hacía las cosas que hacían. Pues aquí, fuera, se quita. Pero claro, tú no te vayas a creer ahora que el liberalismo duró aquí lo más grande. Básicamente, cuando España ya tenía por fin una constitución liberal, la guerra seguía, pero cuando Fernando VII regresa a España, que regresó en el 1814, pues ahí ya no todo cambió. El rey fue recibido como un héroe, es verdad, prometió que iba a respetar la Constitución, pero la traicionó. Obviamente es un rey y él quiere lo top de lo top para él. Entonces, ¿qué pasa? Que en 1814, Fernando, te digo, hoy no estamos suaves. Fernando VII restaura el absolutismo, ¿vale? Y que fue apoyado por los absolutistas y por el famoso documento que él escribió, que era el Manifiesto de los Prados, Manifiesto de los Persas, ¿vale? Eso saberlo. Manifiesto de los persas. Seguramente en selectividad a lo mejor puede caer un texto de una parte de ese manifiesto y tiene que darle este contexto histórico. ¿Qué decía este manifiesto de los persas? Básicamente esto, gracias a esto, él derogó la constitución y persiguió a los liberales. Pero claro, vosotros tenéis que tener una cosa muy clara, la importancia de la constitución de 1812. La Pepa fue un gran símbolo. De hecho, es verdad que aunque duró muy poco, la Constitución fue un gran ejemplo, inspiró a constituciones de Europa y a constituciones de América Latina. Y sobre todo marcó un antes y un después desde 1812. Vamos, el liberalismo y el absolutismo siempre se van a enfrentar durante todo el tiempo en el siglo XIX. Entonces, vamos a poner aquí la importancia. ¿Por qué es importante esto? Importancia. Importancia. ¿Por qué es importante? Porque es la primera constitución española. Primera constitución española. Es la base del liberalismo. Es un modelo. La constitución es un modelo para... Ay, no me pongo de... Es un modelo para Europa y América Latina. América Latina. Ahí está. Y fue una inspiración para futuras constituciones. ¿Vale? Suave, pues ya con esto ya sabéis la importancia que tuvo esto. Ya os digo,
la PEPA, la Constitución de 1812, es muy importante. De hecho, meterle caña con eso, porque eso es típico de selectividad. Entonces, en conclusión, ¿qué sacamos de esto? España pasa de ser una monarquía absoluta a un sistema liberal, a un Estado liberal en plena guerra, que ole tú para hacer eso. Y luego la Constitución de 1812 fue el primer paso, ¿vale? Para hacer eso. Aunque es verdad que Fernando VII la destruyera poco después. Pero bueno, es lo que hay. En el siguiente vídeo pues ya veremos cómo ocurre todo eso, ¿vale? En el siguiente vídeo vamos a ver cómo el deseado, que también es Fernando VII, vuelve al poder, restaura el absolutismo y cómo los liberales siguieron luchando hasta su muerte. O sea, los liberales no se cansaron. Y nada, gente, con esto me vas a sacar un día, que sí. Bendiciones para los míos.